Pero ¿por qué no sale, hombre? ¿Ah? ¿Por qué no sale? Bueno, ahí sí salió. Bueno, gloria a Dios. Bueno, deseándoles un feliz día y bendiciones del Señor. Vamos a dar inicio. Un poco de lucha aquí con este aparato que se ha trastornado la configuración y no he podido cuadrarlo, pero creo que ya quedó bien. Dándole la bienvenida a todos y deseándoles bendiciones del Señor. Vamos a estudiar hoy acerca de la Santa Cena. Hoy empieza lo que llaman el mundo llama Semana Mayor. Creo que es una semana igual a todas, pero creo que vamos a tratar de aprender un poquitico acerca de la Santa Cena y lo que representa, y esta semana vamos a estar hablando de todas estas cosas que están en la palabra y que nos nutren y que nos ayudan cada día a mejorar el conocimiento de nuestra relación con Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendito Rey de los cielos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor. Proclamamos, Dios mío, que tú eres fiel, santo y poderoso, que tu palabra es firme, que tu palabra es eterna, que tu palabra es gloriosa, y que día a día, Dios mío, Señor, nuestro corazón necesita de ti. Señor, te damos gracias por este bendito día. Este es el día que tú has hecho para que nos alegremos y nos gocemos en ti. Tú eres fiel, eres poderoso, eres excelso, eres Rey de reyes, eres Señor de los señores, eres Padre de gloria y eres el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Yo suplico delante de ti un espíritu de sabiduría para orar, un espíritu de entendimiento, Dios mío, para poder consagrar nuestras vidas a ti, entender tu palabra, Señor, clamar para que haya en nosotros, Dios mío, la disposición, para que haya en nosotros, Dios mío, la libertad, para que haya en nosotros, Dios mío, Señor, bendito Dios, el poder y la unción de tu Espíritu, para poder aprender y poder explicar y poder entender todas estas cosas que son ciertísimas entre nosotros, Padre Dios. Señor, te damos gracias, Dios mío. Oramos, Señor, por todos los hermanos, Señor, que en esta hora en todo lugar invocan tu nombre, en todo lugar estudian tu palabra, en todo lugar claman, Dios mío, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Solamente tu mano poderosa, Dios mío, solamente tu manto de gloria, solamente, Dios mío, Señor, tu misericordia nos puede cubrir. Solamente tu misericordia, Dios mío, puede traer a nuestra vida, Dios mío, Señor, bendito de la protección, Señor, la gracia y la verdad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, oramos por nuestra hermana Fabiola en su lecho, Señor, donde está ella, Señor. Seguimos clamando y creyendo por milagros. Hoy es día de milagros, hoy es día de sanidad y hoy es día de poder, porque tu palabra nos enseña, Señor. Bendito Dios, que por tu herida nosotros fuimos curados. Vamos a escudriñarlo, vamos a apropiarnos de la palabra y vamos a creer, Señor, que tu espíritu se mueve, Señor, entre nosotros. Tu palabra dice, Dios mío, que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, ahí está tu presencia y estamos reunidos, Señor. Estamos unidos en un mismo espíritu, aunque estemos distantes el uno del otro. Pablo lo dijo, Señor, aunque ausente del cuerpo, pero presente en espíritu. Y aquí estamos, Dios mío, presentes en el espíritu delante de ti, honrándote, bendiciendo y clamando, Señor, para que en este día se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, se quebranten, Dios mío, Señor, bendito Dios, los cerrojos del diablo, Señor, los enfermos sean sanos y haya milagros de gloria. Te manifieste, Dios, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía y tu palabra, Señor, lo hace. Y yo creo tu palabra y creo que tú eres fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, Padre. Te damos gracias y bendecimos, Señor, tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias y glorificamos tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente y vamos a estudiar un poquitico la palabra. Hoy empieza lo que en el mundo se conoce como Semana Santa, que de santa no tiene nada. Yo creo que todos los días son santos porque los creó el santo, ¿no? Y hoy comienza también celebraciones religiosas que
pues igual que nosotros tienen que hacerlas a distancia, pues tienen que hacerlas de diferentes formas. No las estamos criticando, no las estamos censurando, no las estamos maldiciendo, únicamente estamos dándole a entender que este tiempo es un tiempo en el cual nosotros tenemos que prepararnos para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muchos nos van a preguntar: ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes por qué no celebran? ¿Ustedes por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen procesiones? Claro que en este tiempo ninguno las va a hacer, ninguno las puede hacer, pero nos van a preguntar cuál es la causa, y entonces ellos se van a encontrar en la misma limitación que nosotros, y nosotros estamos eh, dispuestos. Pues no nos estamos visitando, ni nadie está andando en la calle, pero están los medios de comunicación, están los chats, están los teléfonos, y eso va a funcionar. Y yo creo que nosotros debemos aprender la palabra para que nosotros podamos tener unas bases sólidas, fuertes, y no nos mueva ningún viento de doctrina, ninguna estrategia de hombres, ni nada de esas cosas. Bueno, vamos a hablar de la Pascua. La Pascua no es el 24 de diciembre, la Pascua no es el famoso el jueves santo, ni nada de eso, ni el viernes, ni el sábado, ni nada. La Pascua es una fiesta del Señor, es una fiesta, llaman las fiestas de Jehová. No vamos a hablar de ellas con exactitud, pero déjeme decirle, estas fiestas son del cielo, se celebraban en el cielo antes de celebrarse aquí. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. No es que estuviera decretado, es que ya estuvo inmolado. El tabernáculo se hizo conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Pues lógicamente podemos entender que Dios en el monte le dio a Moisés, le dio una revelación específica. Pudo haber sido de varias formas. Pudo ser que le mostró de una forma espiritual todas las cosas que veía, o sencillamente lo trasladó al cielo dejando su cuerpo allí. Pablo dice: conozco un hombre hace 14 años que fue llevado al cielo sin el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé. Pudo haber sucedido con Moisés. Yo no digo que sucedió, pero puedo también echarme mi pensada, y usted también. Bueno, entonces esas fiestas se celebraban desde antes de la fundación del mundo. El Señor nació en un día de fiesta, muere en una fiesta, la iglesia nace en otra fiesta, luego estoy seguro que la iglesia va a ser arrebatada para el tiempo de la fiesta, luego viene el tiempo de la salvación de Israel en otra fiesta, y ahí se cumplen las 7 fiestas de Jehová. Y entonces yo voy a hablar de esta, me voy a trasladar no voy a tomar todo el contexto, únicamente voy a hablarles a ustedes en Éxodo capítulo 12. La semana pasada estuvimos hablando de la Santa Cena, y pusimos esto, que algunas cosas pues voy a tomarlas otra vez, porque una enseñanza tiene que tener las bases, los pilares en que se pueda sostener. Entonces en Éxodo 12 sabemos nosotros que había ya un tiempo en que Dios iba a sacar, se ha cumplido la promesa que le había hecho a Abraham de que su pueblo sería esclavo en tierra ajena 400 años, y se cumplió el tiempo. Como cuando vino Cristo, también dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos. En ese tiempo de Moisés se cumplió la salida de Israel, y cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia también, Daniel, revisando los libros del profeta Jeremías, leyendo el profeta Jeremías, se dio cuenta que ya el tiempo de la cautividad se había cumplido, y oró a Dios para que fueran liberados, y efectivamente se dieron todos los acontecimientos que llevaron a esa liberación. Ahora vamos a tomar aquí, y entonces dice, y esto ya lo hablamos, ya lo explicamos ahora 8 días, el domingo pasado, cuando hablamos de la Santa Cena. Hoy hay Santa Cena también, por eso es importante estar. Esto es un tema que va dividido, no alcanzo a evacuarlo todo en la mañana, porque le quiero leer la Biblia. Bueno, entonces, número 1,
12:1 dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Antes de sacar el pueblo, cuando Dios saca el pueblo de la esclavitud, lo primero que hace es que les cambie el calendario y le dice a ustedes, como diciéndonos: hoy día nosotros, hoy es primer día, hoy es 1 de enero, para que en nuestro lenguaje, en nuestro mundo actual. Entonces nosotros estamos ya avanzado el año y dice, pues para los demás sigue siendo la fecha, pero para nosotros no. Esto es una figura, una enseñanza acerca del que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el tiempo de esclavitud que estuvieron en Egipto se había terminado, ahora van a salir. ¿Y cómo van a salir? Van a salir por medio del sacrificio de un cordero, que dice así: hablad a toda la congregación, verso 3, de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, etcétera. Ya eso lo estudiamos la vez pasada, solamente que le quiero decir que dice: el animal será sin defecto, verso 16, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces el día 10 lo tomaban, el día 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. A los 5 días lo inmolaban, no a los 4 días. Cuéntelos: 10, 11, 12, 13 y 14. Al quinto día lo inmolaban. Entonces yo le quiero mostrar a usted que ese cordero le dice que lo dice: y lo guardaréis el día 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Para qué tienen que guardarlo? Para purificarlo. Durante esos días que el cordero estaba guardado, estaba acuartelado, digámoslo así, estaba en cuarentena, es la palabra propia la que se usa ahora. El cordero era puesto en cuarentena durante ese tiempo. Durante ese tiempo solamente le daban agua. Entonces el cordero evacuaba todo lo que tenía por dentro, sus intestinos era limpio por dentro, porque ese cordero es figura de Cristo, que no tenía pecado, su naturaleza humana era completamente pura, limpia, porque no fue engendrado por hombres, sino por el Espíritu de Dios. Y entonces aquí el cordero está haciendo un cuadro perfecto que le estaba mostrando Dios al pueblo acerca de lo que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anunció luego Juan el Bautista. Pero aquí entonces ese cordero tenía que estar guardado a la vista de todo el mundo. Nadie podía acercarse a darle nada. Al día 14 lo inmolaban, y era el testimonio que había de ese cordero, era de que no tenía contaminación, de que no le habían dado nada que comiera que pudiera contaminarlo, y que por el contrario, durante ese tiempo él había evacuado todo de su organismo, todas aquellas cosas que pues estaban en él, y que estaba completamente limpio. Entonces, si nosotros miramos lo que es el Cordero Pascual, que es Cristo también, porque él fue inmolado, dice aquí: y lo inmolará toda la congregación. Entonces a Cristo lo inmoló toda la congregación de Israel, gritaban: sacrificadle, sacrificadle, lo declararon culpable, y él, como un cordero mudo, fue llevado al matadero y lo sacrificaron, lo crucificaron. Bueno, el animal será sin defecto, macho de 1 año, o sea, joven. Cristo murió en el esplendor de su juventud. Y dice: y lo tomaréis de las vacas o de las cabras. En este caso era tomado de entre el pueblo de Israel, era de la descendencia de la tribu de Judá, de la familia de David, según la promesa. Bueno, eso ya entraremos más en otros temas, como son los pactos, pero dejémoslo así. Y entonces lo tomarán, y dice: y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, y de los días judíos, los días del calendario hebreo, es la tarde y la mañana, es un día. Entonces dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Les repito cositas que ya le dije, pero que son, no puedo dejar de decírselas nuevamente. Bueno, lo van a inmolar. Ninguna parte de él se va a comer cruda. El fuego es figura del altar de bronce donde se quemaban los sacrificios a Dios. Ese cordero tenía que ser quemado totalmente. Ahora él se está prefigurando, no hay altar, no hay tabernáculo, no hay nada todavía, pero los está induciendo, les está haciendo entender cómo son las formas y las normas que Dios establece para la liberación de la esclavitud que tenían en Egipto. Y entonces la sangre tenían que colocarla en las dinteles y en las puertas y los postes de las puertas de las casas, uno horizontal y otro vertical, y de tal manera que es figura de la cruz, o sea, la sangre en la cruz. Ninguna cosa de él comeréis cruda. Usted no puede pensar en un Cristo histórico, sino un Cristo glorificado. Dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Y dice, de tal manera que si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De tal manera que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que yo quiero hacer énfasis, por eso repito estos versos y un poquito más amplio, es porque ahora en este paganismo que hay, se está celebrando. A Cristo ya no le conocemos así, ya no le conocemos. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, nos redimió, nos resucitó. Ahora Cristo está viviendo en la iglesia. Nosotros somos miembros de su cuerpo. De tal manera que a Cristo ya no le conocemos así. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que no se debía comer la Santa Cena indignamente, no teniendo discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el mismo Señor. La iglesia es la manifestación del Señor. Por eso el cristiano tiene que ser buen cristiano. No puede ser un cristiano de pacotilla, un cristiano de granada, que no es cristiano ni nada. El cristiano tiene que ser un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que estar hecho a la imagen de Cristo y tiene que alcanzar esa estatura de plenitud, como a través de la enseñanza, a través del desarrollo espiritual, a través de un crecimiento espiritual. Bueno, entonces ninguna cosa comeréis del cruda. O sea, todo lo de Cristo fue por medio del sacrificio. Si hoy tenemos libertad, fue por medio del sacrificio. Si hoy tenemos redención, fue gracias al sacrificio. Si hoy tenemos salud, es gracias al sacrificio de Cristo. Si hoy tenemos prosperidad, es gracias al sacrificio de Cristo, a ese cordero inmolado por toda la congregación. Pero déjeme que yo voy más. Entonces lo tomaréis el día 10 y lo guardaréis hasta el día 14. Vamos a ir ahora al Evangelio según San Juan. Aquí tengo otra Biblia, capítulo 12. Entonces el Señor dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos. 6 días antes. Ahí hace un relato de lo que hizo ese día, no es el tema ahora. Y luego dice en el verso 12, al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, para aclararle algunas cosas, ese tiempo en que el Señor llega a Jerusalén no fue el día domingo como se celebra hoy, fueron 5 días antes de la Pascua. 5 días, los días son diferentes, la tarde y la mañana. O sea que si nosotros estuviéramos que el calendario hebreo, este día domingo de hoy ya estaría para acabarse. No estaríamos en el día domingo, estaríamos en el día sábado, que se acabaría al mediodía, porque así es el calendario. Entonces no se pongan a hacer cuentas para que no se debiliten la mente. Más bien pongan cuidado y esté atento a las cosas como lo dice la Biblia. Y dice así, al día siguiente, o sea, 6 días antes, al día siguiente, 5 días antes, entró Jesús montado en un pollino.
de Asna, ¿no? Y entonces viene para que se cumpla la profecía. ¿Qué profecía, hermano? La profecía la profecía que dio Zacarías cuando habló acerca de el Señor. Vamos a mirarla. A ver, por aquí Zacarías, capítulo 8, dice, mm, a ver, a ver, un segundito, aquí miramos, Zacarías 9, a ver, Zacarías capítulo 9, en el versículo, mm, a ver, se me trastornó esto. Mm, Aquí está, 9:9. Y entonces dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, sobre un asno, perdón, sobre un pollino hijo de Asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos en Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, su señorío será de mar a mar y del río hasta los confines de la tierra, hasta los fines de la tierra. Bueno, número uno, esa es una profecía que Dios le dio a Israel. Tenía que cumplirse, tiene un cumplimiento porque él va a entrar en ese tiempo en que se separaba el cordero, que ya lo vimos allí en Éxodo, y en ese tiempo que se separaba el cordero, entonces se daba testimonio de que él no tenía mancha ni pecado, porque el cordero tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Durante ese tiempo en que el Señor entró montado sobre un pollino, que el mundo lo celebra hoy, pero que no fue un domingo, para que sepa y entienda. Entonces la gente salía con ramas y le tendía, dice aquí, ¿dónde quedamos aquí? Dice, y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones y su señoría será de mar a mar. Entonces está hablando del reinado del Mesías y su señorío, y que su reinado va a tener paz. El Señor dijo, habrán en guerra, rumores de guerra, terremotos, plagas, todas estas cosas, pero aún no es el fin, porque el reinado del Señor no es ahora. Él dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo viene posterior a la tribulación. Entonces vamos a mirar esto, vamos a mirarlo en el Evangelio según San Juan, para que tengamos un poquitico mejor de referencia, en el capítulo 12. Bueno, vamos a mirar aquí. Juan 12:12 relata el apóstol Juan la profecía de Zacarías. Y dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces mire que ellos lo reconocieron en ese momento de lucidez, en ese momento que estaban sin la presión religiosa, que no tenían los fariseos, que no tenían los religiosos allí acosándolos, oprimiéndoles. Ellos con libertad el Espíritu les dio testimonio y ellos gritaban y decían que Él es el Rey de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese tiempo es el mismo tiempo que narra Moisés, que dice la orden que le dio Dios a Moisés: tomarán el cordero pascual y lo pondrán en cuarentena del 10 al 14 del mes de Abib, o sea, del primer mes para el pueblo de Israel. Entonces les cambia el calendario, les da una nueva vida. ¿Por qué nueva vida? Porque ya no son esclavos, van a salir libres. Y entonces, durante esos 4 días que estuvo el Señor, bueno, 5 días que estuvo el Señor allí andando, fue el tiempo en que más lo acusaron, más lo tentaron, más le hicieron preguntas, más trataron de sorprenderlo, pero no encontraron en él ninguna tacha. O sea, dando testimonio de que interiormente, aunque él estaba en un cuerpo de hombre,
que interiormente no había mácula, no había mancha, no había contaminación, no había nada. Tanto que Pilato se lavó las manos, dijo, yo no encuentro ningún mal, yo no encuentro ningún pecado en este hombre. Y un mismo impío pudo, un mismo romano pudo testificar. Y el soldado que lo hirió con la lanza al ver salir agua y sangre de su costado, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios, pero el pueblo de Israel no lo aceptó. Eso tiene que ser un ejemplo para nosotros, para que no andemos detrás de los ídolos, para que no andemos detrás de los muñecos y toda esa cuestión que tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y dice la Biblia en el Salmo 115 que iguales a ellos son todos los que los hacen y confían en ellos. Por eso los que confían en los muñecos, eso, ni oyen, ni ven, ni entienden, ni mucho menos caminan con el Señor. Entonces es muy fácil de entender todas estas cosas, pero el punto es este. Volvamos a Lucas capítulo 12, porque ahí quiero continuar. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a aprender una cosa. ¿Qué tiene que ver la redención de Israel? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver la profecía de Zacarías? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Está hablando del pueblo de Israel que le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiene que ver, porque yo le voy a leer un pasaje en Efesios capítulo 3, en el cual Pablo está hablando de su ministerio y de la revelación que Dios le ha dado, revelación de misterios. Un misterio, algo que estuvo oculto anteriormente, pero que ahora en el tiempo del cumplimiento Dios lo ha revelado para que su pueblo lo entienda y lo administre. Ahora dice en Efesios 3:6 que los gentiles, o sea nosotros que no somos judíos, hebreos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A través del Evangelio nosotros somos copartícipes de todas las promesas, somos un solo cuerpo, judíos y gentiles. Los que creemos en Cristo formamos un cuerpo que se llama iglesia. Entonces, como iglesia tenemos las mismas bendiciones, ni el judío deja de ser judío, ni el gentil no puede ser judío. ¿Me comprende? No, no, el gentil no puede ser judío. El gentil sigue siendo gentil, solamente que dejó el pecado. Y el judío dejó la religiosidad, dejó la tradición y ahora se unen los dos para vivir por medio de la fe. Y la fe es la obediencia a la palabra. Porque si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, uno tiene que hacer lo que la palabra dice, porque no son los oidores los bienaventurados delante de Dios, sino que son los hacedores de la palabra. Bueno, seguimos. Entonces, en esa conmemoración, que es la Pascua, que es lo que nosotros estamos, que ya celebramos, lo que nosotros no debemos celebrar, porque Cristo Jesús se murió una sola vez por nuestros pecados, con un solo sacrificio. Dice que nos hizo perfectos a todos los santificados, o sea, perfectos en que quitó el pecado. Y entonces lo único que está haciendo es un relato para que usted entienda la importancia de tomar la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer hoy. Hoy los domingos tomamos Santa Cena. ¿Por qué lo hacemos? El domingo pasado lo expliqué, hoy voy a hablar más de eso, y hay mucho más que hablar cada domingo de esto. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una celebración. En Éxodo 12, el Señor la mandó a hacerla. No sé, vamos a mirar aquí, en este aparatito que llama computador, Éxodo capítulo 12, y vamos a mirar aquí al final, y dice que tenía que, aquí, y tomarán la sangre y aquí la pondrán en los dos postes, y bueno, y la sangre lo será por señal. Y le dice el verso 14, cuando ya dice que pongan la sangre para que el destructor no entre en sus casas, y él le dice en el capítulo 12 versículo 14, anote estas citas para que usted repase, para que estudie, tenga una base de enseñanza. Dice el verso 14, y este día, el día 14, cuando van a inmolar el cordero, el día que muere Cristo, que es el día de la Pascua, que es el mismo 14 del mes de Aviv, que no cae jueves, ni viernes, ni sábado, cada año cae un día diferente.
Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estas fiestas de Jehová son eternas, no cesan de celebrarse. Se celebraban en el cielo ya. Cuando usted va al capítulo 11 de Apocalipsis, al final, el último verso dice que el profeta Juan vio los cielos abiertos y vio el templo de Dios abierto y vio el arca del pacto. Él la vio, o sea, en el cielo está el arca del pacto. No le estoy diciendo que la que estuvo en el desierto, pero hay un arca del pacto porque Dios le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al modelo que él le iba a mostrar en el monte. Ahora, hablando de esto, entonces el templo de Dios, que es la iglesia, tiene que edificarse conforme al modelo que Dios nos mostró en el monte. Y a Moisés le mostró el modelo del tabernáculo del desierto, pero a nosotros nos muestra el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. Nos lo mostró en el monte. ¿En cuál monte? En el monte del Calvario. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio de la cruz, predicar el evangelio de la santidad, de la obediencia, y decir: Señor, que no se haga tu voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque hoy en día es al revés, ¿no? Hoy en día todo el mundo quiere hacer su propia voluntad, no importa lo que Dios diga, y eso es el primer error, y es el primer pecado, y el primer impedimento para tomar la Santa Cena. Bueno, entonces aquí, estamos hablando nosotros acerca de todas estas cosas. ¿Qué es la Santa Cena? O la Pascua. Es una conmemoración en medio de la cual le presentamos a Dios nuestro corazón agradecido y dispuesto para mantener firme la vocación con que Él nos llamó a través del sacrificio, la vocación, o sea, el llamamiento que nos hizo a una vida eterna a través del sacrificio de Cristo. En ella recordamos nosotros que en la tierra y en el cielo, que hay un vínculo, que hay una relación, que todo lo que sucede aquí en la tierra es producto de los designios del cielo. No vaya a pensar que esta situación de pestes y plagas y pandemias, como se quieran llamar, guerras y todos estos terremotos, se está moviendo la tierra fuertemente en diferentes partes, que esto sucede porque es que la tierra hay que recalentamiento, porque es que hay esto, que hay lo otro, que las placas tectónicas, que el maremoto, que una cosa, o ya se llama tsunami. Está bien, todo eso geológicamente, científicamente tiene un soporte. Pero ¿sabe qué? Es que Dios, que sabe todas las cosas y que vio el final de la película antes de empezar, que Él conoce, Él no lo hizo para que nosotros pasemos por estas circunstancias. Él lo único que hace es que lo anuncia, porque Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Entonces Él sabe lo que Él no es único que nos advierte por la palabra el tiempo que viene, para que nosotros podamos apercibirnos y ser libres también de este Egipto de pecado, ser libres por medio del sacrificio de Cristo, del Cordero. No es decir, hacer una oración de fe sin fe, ni es tampoco una fe nominal, ni es tampoco solamente buscar a Dios en el momento de la angustia. Él dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor, ni tus caminos son los míos. Entonces yo no puedo pensar que Dios piense como yo. Cuando uno le habla a la gente la palabra: pero yo no creo que eso sea así, es que usted es muy exagerado, es que tampoco, que mire que esto, que mire por allí, estamos en el siglo XXI, que la moda no incomoda, que uno al año no hace daño, y toda esa cuestión. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. Entonces, así mismo la iglesia menosprecia, no ustedes, otros por allá donde me han invitado a predicar por allá en Saturno,
menosprecian la Santa Cena. Pero porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. El Señor tiene un pensamiento. Él dijo, esta celebración, esta que ustedes están comiendo aquí, el cordero para salir de la esclavitud, por eso el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna en él. Entonces los fariseos no entendían, como no entiende hoy en día mucha gente. Y decían, ¿cómo nos vamos a comer la carne de esto? Nosotros, que caníbales fuéramos. Pero el Señor les está hablando, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué comemos hoy en día en la Santa Cena? El pan. ¿Y la copa? Pues la sangre de Cristo. Entonces se está diciendo de una celebración a estatuto perpetuo para su pueblo, y le hago entender yo por la palabra que nosotros, judíos y gentiles, cuando hemos recibido a Cristo el Señor, se nos revela que somos herederos de todas las promesas y pertenecemos a un mismo cuerpo que es la iglesia. Eso debe quedar claro. Bueno, ahora seguimos. En ella recordamos, la Santa Cena, que no solo nosotros, sino el cielo mismo, escúchelo bien, que ese Cordero Pascual que asombró a toda la creación, y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, es aquel Rey eterno, el cual Israel decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito nuestro Rey. Entonces no es el Rey solamente de Israel, es el Rey de toda la creación, porque dice la Biblia que Él, dice que por cuanto obedeció, y dice que subió al cielo y se sentó en el trono del Padre. El Padre le dio su trono, y dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, todo juicio se le ha dado al Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Él tiene derecho a juzgarnos, y Él es el único que tiene derecho a decir, me agrada tu fe, me agrada tu vida, me agrada lo que haces, me agrada tu predicación, me agrada tu actitud, me agrada lo que estás haciendo o no me agrada. Total, Él fue el que puso la vida por nosotros. Eso hay que meditarlo profundamente. Bueno, que era necesario que se cumpliera la ley en Cristo. Entonces todo esto es una conmemoración. Nosotros lo traemos, conmemoración es traer a la memoria, y es un festejo porque es una fiesta. Ya aquí no vamos a llorar. En una fiesta usted no va a lamentarse, en una fiesta usted va a gozarse. Cuando ellos sacrifican el cordero y comen el cordero, ellos salen de la esclavitud en Egipto y se lo comieron. De esta forma comerán la Pascua: ceñidos vuestros lomos, el bordón en vuestra mano y el calzado en vuestros pies. Y la comen y salen. De modo que una persona cuando recibe al Señor tiene que dejar de estar coqueteando con el mundo, tiene que dejar de decir, no, esto es un proceso, esto es cuestión de poco a poco, poquito a poco, él va aprendiendo, no me exija tanto, usted sabe que uno tiene sus costumbres, que uno no, el que conmigo no recoge desparrama, dijo el Señor, o se es o no se es. Y por eso es una decisión de fe. No le estoy diciendo a usted que está obligado a hacerla. Le estoy explicando qué es lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo es posible que a esta altura del partido hayan cristianos que todavía no se han consagrado sus vidas, no han entendido la palabra? Entonces comieron del cordero, comieron de la Pascua, utilizaron la sangre para limpiarse de pecado, pero siguen ahí, no han salido de Egipto. Entonces, harta gracia matar el cordero, librarse de la muerte y quedarse en Egipto. Harta gracia recibir a Cristo, hacer todo lo que tenemos que hacer aquí, sufrir vituperio, sufrir persecución y quedarnos aquí en la gran tribulación. No sería justo. Ese no es el plan de Dios. Y ahí usted puede oír cómo se filtra, a pesar de todo, el paganismo. Observe si alcanza a escuchar ese ruido tan tremendo en la calle. Entonces eso no es lo que el Señor nos enseña a través de la Santa Cena, y todo esto está contenido en la Santa Cena porque estamos celebrando la muerte y la resurrección, la venida de Cristo. Entonces allí tenemos que entender. Vamos a ir a Lucas, donde estábamos. Dijimos en el capítulo 22 versículo 7,
llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Cuál es el día de los panes sin levadura? A la Pascua se le llama Día de los Panes sin Levadura. ¿Por qué? Porque era una fiesta por 7 días y el primer día había que comer panes sin levadura. Había que sacar toda la levadura de la casa. La levadura es símbolo de corrupción, es símbolo, en la Biblia es símbolo de pecado, ¿no? Entonces no vaya a decir ahora no puedo comer pan con pecado. No, no está hablando de eso. Está hablando de que el pan de vida es Cristo y que él no tenía pecado. Entonces el cordero pascual, ese cordero que estaba representando a Cristo, no se podía comer con un pan con levadura porque Cristo no es compatible con el pecado. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. En que Cristo y Belial no hay ninguna comunión. Entonces tendrá que estar bien representado que Cristo es el pan de vida, pero ese pan de vida no es de este mundo. No es como le gusta a la gente. A nosotros nos gusta, ¿a quién no le gusta un pan blando, bien bueno? Pues a todos. Pero si la levadura es lo que lo hace suave. Pero a quién no le gusta comer un pan bien suave. Pero el pan con levadura, el pan sin levadura, perdón, es duro. Entonces al Señor le dijeron, dura es la palabra. Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El pan que Dios nos da es su cuerpo. El pan que Dios nos da es la palabra. El pan que Dios nos da es el alimento espiritual. Es por eso a la gente le gusta que a la predicación se le eche un poquito de levadura, que le consienta un poquito el pecado. No me hable de fornicación, no me hable de chisme, no me hable de mentira, hábleme de amor. Hábleme de tantos pasos para conseguir plata. Hábleme de diezmo, de pacto, de promesa. Hábleme. No me hable de santidad. Es muy duro. Ese predicador es muy duro. No, yo no soy duro. Yo le doy el pan sin levadura. Ahí se le aflojan las muelas o cualquier cosa hace, pero los sacerdotes tendrán que comer. Imagínense en el tabernáculo, ponían 12 panes sin levadura y los cambiaban cada 7 días. Y entonces el sacerdote le da los panes calientes, los ponía y tenía que comerse los fríos. Eso es la palabra. Asimismo, esos panes estaban representando al pueblo de Israel y nosotros tenemos que, hermano, tenemos que aceptarlos a todos por duros que sean. Hay gente que es más dura que muy duro, no digo que, pero muy dura. Entonces, pero también nos los tenemos que, como diríamos en el lenguaje coloquial, tragar. Aunque sus actitudes no sean, tenemos que soportarnos todos unos a otros y guardar la unidad. La vez pasada hablamos de la Santa Cena mirando en torno a la unidad, pero aquí vamos a ir más adelante. Ahora dice, llegó el día de los panes en levadura en el cual era necesario, subraya esa palabra si tiene en su Biblia, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cristo vino, el diablo lo tentó. Escúchelo bien, el diablo dijo, mira, tírate de cabeza de aquí, tírate de aquí del pináculo del templo. Y entonces, porque él a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó el Salmo 91, recortado, mal interpretado, se lo citó. ¿Para qué? Para que él no muriera en la cruz del Calvario. Para que él tenga que ser sacrificado, inmolado por toda la congregación. No puede ser matado por el diablo. No puede ser matado por los judíos, los fariseos. Cuando él en Lucas, él entra a la sinagoga, se le da el rollo donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová el Señor para hacer esto y esto y esto y esto. Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura aquí en este lugar, en presencia de todos ustedes. Y los fariseos se pusieron furiosos y lo querían despeñar. Él no podía morir despeñado, él tenía que morir y es sacrificado como un cordero. Le tenía que caer el fuego de todo el juicio de Dios por el pecado, caer sobre él. Así tiene que ser la muerte del Señor. Entonces en este sacrificio, entonces por eso ninguna parte del cordero se podía comer cruda. Nosotros no podemos pasar por alto los derramamientos de sangre.
¿Por qué el Señor? ¿Cómo hay cristianos que no han entendido, que no han renovado la mente? ¿Usted cree que por qué lo coronaron con espinas? Al colocarle espinas, usted ha visto las representaciones que hacen por ahí, dibujos y fotos y toda esa cuestión, cómo le corre la sangre, porque la sangre lo primero que hace es purificar nuestra mente. ¿Ve? Otra, en la circuncisión, él derramó sangre en la circuncisión, porque purifica nuestra área sexual. Él lo azotaron, la espalda, los lomos, el lugar de las cargas, porque Él nos purifica. Usted puede tener las cargas que le pongan. Por eso el Señor dijo, no se limiten. No resistan al que es malo, al que le obliga a llevar la carga una milla. Ve con el 2, no se revele, humíllese. Ser humilde es difícil, no es fácil. Poder doblegar esa naturaleza pecaminosa que todos la tenemos y que somos producto del orgullo y la rebelión de Satanás manifestada a través de la tentación y ejecutada, ¿no?, a través del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que era necesario. Es necesario que usted y yo carguemos la cruz. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué tenemos que llevar la cruz? Pues para morir en ella. ¿Morir a qué? Al pecado. Morir al mundo, morir a las pasiones, morir a todo lo que es embelecos que nosotros nos inventamos y que el mundo nos pone y que tan frágilmente caemos en él. Estamos hablando también, esta semana pasada estuvimos hablando de la apostasía y del engaño. Hoy no lo seguimos porque quiero hablar de esto, porque es domingo y vamos a celebrar Santa Cena, que usted sepa qué es la Santa Cena. Bueno, era necesario. Ahora, para nosotros es un recordatorio de aquel que murió, es una fiesta, de tal manera que aquí no venimos a llorar, pobrecito el Señor, como lo clavaron en la cruz, pobrecito, venimos a alegrarnos, porque cuando usted lo invitan a una fiesta, usted no puede ir a llorarle al que lo invitó a la fiesta, al anfitrión. Usted no puede ir a amargar la fiesta, a dañar la fiesta. Aquí venimos a gozarnos, y si usted no lo entiende, se lo va a hacer entender por el Salmo, ayúdame, Padre, Salmo 118. Miremoslo a ver aquí. Miremos a ver. Salmo 118. Bueno, vamos a mirar por aquí. Escuche bien. Verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra, está hablando de Cristo, la roca, la piedra que desecharon los edificadores, los judíos, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser nuestra base, nuestro fundamento, nuestra salvación. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está hablando, dice que eso fue lo que quiso Dios, esa fue la voluntad de Dios. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prósperos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Se da cuenta que está refiriéndose el salmista a la misma profecía que dijo Zacarías y lo mismo que nos narra Juan, el apóstol Juan en el Evangelio, que dice que eso 5 días antes de la crucifixión entró montado sobre un pollino y la gente se volcó y lo reconoció como rey, pero luego lo mismo lo inmolaron, dijeron todo, después de cambiaron el coro de Hosana, al que viene el nombre del Señor, lo cambiaron por otro corito que decía crucificadle, crucificadle, crucificadle. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, esto es una conmemoración. Entonces no puede ser que nosotros estemos sacando, pensando en los dolorosos y pensando en los fastidiosos y pensando en todas esas cosas, por amor a Dios. El gozo de Jehová es mi fortaleza.
Entonces este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Hoy es día de celebración y hoy es día de milagro y de sanidad. Entienda lo que eso es lo que va a pasar ahora si usted entiende la palabra y toma la Santa Cena correctamente. Bueno, ahora miremoslo. Miremoslo porque este tiempo vuela. Yo no tengo necesidad de volar. Estamos al aire, ¿no? Yo creo que usted después de recibir del Señor es suficiente. Bueno, digamos aquí que Dios nos envió el amor por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos mandó a nosotros. ¿Qué tenemos que agradecerle a Dios? Pues eso, su salvación nos muestra su amor en que haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que muera un santo por otro santo es como muy meritorio. Pero que muera un santo, un justo, uno que no tiene pecado, en sustitución de un pecador, eso es demasiado, hermano, que si uno tiene que entenderlo por amor a Dios. Yo cuando comprendí estas cosas, hasta ahí llegó San Hugo, hasta ahí llegó la vida de Hugo, hasta ahí llegó todo. ¿Por qué? Porque pude entender por las escrituras que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas ya se fueron, ya pasaron, que Él hace todas las cosas nuevas, que nosotros no sabemos andar en cosas nuevas. Todo el mundo tiene miedo a los cambios. Si una empresa va a cambiar de propietario, de nombre, los empleados tienen temor, no saben qué va a pasar con los nuevos dueños, están pensando que los van a echar. Y resulta que no, que de pronto el nuevo dueño es más justo, dice, no, vamos a hacer un plan de trabajo mejor, vamos a mejorar salarialmente, vamos a hacer préstamos para vivienda, vamos a mejorar los trabajadores para que produzcan más. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo no vino a arruinarnos, a enfermarnos. Cristo no vino a ser indiferente con la pandemia, Él no vino a quedarse callado. No, 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 no. Somos sus hijos, somos herederos y Él no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado por estas circunstancias. Entonces eso es lo que debemos entender y solamente lo podemos entender cuando entendemos la palabra, cuando entendemos qué es lo que dice la palabra. Bueno, vamos a leer que esto es un cumplimiento profético de lo que decía Isaías. Isaías 53, 11 y 12. Yo únicamente le voy a leer estos dos versos porque he leído mucha Biblia y no es malo leer la Biblia, sino que tengo que explicar cosas y no alcanzo a explicarle todo. Isaías 53 del 11 al 12 está hablando del sacrificio de Cristo, que como cordero mudo fue llevado, que no abrió su boca, en fin, que Él cargó nuestro pecado, que por su herida fuimos curados. Y luego dice, al final, dice, verá el fruto de su aflicción, verso 11 del capítulo 53 de Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo. El alma de Cristo estuvo afligida y dijo, Señor, mi alma está muy triste, mi alma está muy angustiada, mi alma está muy afligida hasta la muerte. O sea, literalmente, si usted lo mira literalmente, la idea es esta: estoy tan triste que quisiera morirme de la tristeza. Cuando ora en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, eso lo tenemos que entender. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La pregunta del millón: cuando Dios nos mira a nosotros, lo mira a usted y me mira a mí, ¿estará satisfecho con el fruto que yo estoy dando? Usted siembra una planta, un árbol, y usted mira el árbol o mira el fruto. Usted mira el fruto y se siente satisfecho con el árbol. Valió la pena el esfuerzo. Me dolió la cintura cavando para sembrarlo. Todo lo que lo he regado, todo lo que lo he sostenido, todo lo que lo he cercado, todo lo que lo he cuidado, me siento satisfecho. Esto era lo que yo quería, esto es lo que yo deseaba, esto es lo que anhelaba mi alma. Mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento
no es todo mundo. Esta es la vida eterna, Padre, dijo en el capítulo 17 de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por su conocimiento justificará, o sea, declarará justo, libre de pecado. eh, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él vino como siervo, pero vuelve como rey. Él vino como siervo, como a servirnos a nosotros, por orden del Padre. Él dijo que el siervo no es más que su señor. Bástale al siervo ser como su señor. Bástale eso. Y se comportó como Dios quería que lo hiciera. Y nosotros tenemos que comportarnos como Él quiere que nos comportemos. Ahora dice así: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, o sea, las maldades de ellos. O sea, Él fue cargado con nuestro pecado. Él la llevó ¿dónde? A la cruz. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. El despojo era el botín que se cautivaba en una guerra. Los ejércitos antiguamente se enfrentaban y después de que vencían al enemigo, iban entre ellos, salían corriendo, salían espantados, otros caían muertos. Ellos lo despojaban, le quitaban todo lo de valor, todo lo que algunas veces ellos habían sido asaltados, como en el caso de David cuando los amalecitas le robaron todo, en el caso de Abraham cuando les robaron todo. Los persiguió, los venció y recuperaron el botín. Entonces dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Él oró por sus transgresores. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como algunos cristianos oran y le dicen: Señor, recógelo o te lo mando. Señor, matalo, ¿para qué inutilizas tanto la tierra con esta basura? No, el Señor oró, dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lo que están haciendo lo hacen por ignorancia. Lo que hacen conmigo lo hacen porque no conocen a Dios. Los vituperios, las persecuciones, las angustias y el orgullo y la falsedad y todo lo que nosotros tenemos que vivir por causa de los demás es porque ellos no conocen la verdad, porque no conocen la palabra, porque no conocen a Dios, y nosotros con nuestro testimonio muchas veces les cerramos la puerta para que nunca conozcan, porque todavía se manifiestan rasgos de prepotencia, de orgullo, de vanidad y cosas así, que pues yo no sé, por ahí tiene que haber alguno. Imagino que por algún lugar tiene que haber de gente de esa. Bueno, y entonces, y habiendo llevado los pecados de muchos y orado por sus malhechores. Bueno, voy a leerle otra versión porque usted dice aquí, esta versión que es la que utilizamos nosotros normalmente, la RB60, dice que él fue con, dice, eh, a ver, fue con, dice, por su, a ver, verso 12: por tanto yo le daré parte con los grandes. Usted puede pensar: luego que hay otros grandes como Cristo, luego que hay otros grandes o más grandes que Él. Entonces empieza a pensar en muchas cosas, en extraterrestres, empieza a pensar. Entonces yo no quiero que usted piense así, por eso le voy a complementar esto, dejándole ver otras traducciones que han sido muy prestigiosas, muy antiguas, y que pues una palabra tiene varios significados, ¿no? Una palabra tiene varios significados. Entonces el idioma griego tiene, y todos los idiomas, una palabra, por ejemplo, si usted tuviera que escribir una carta hoy en día, un libro, y usted le incluyera una palabra de las que usamos en el vulgo nosotros normalmente, como bacano, chévere, legal, y va a leer eso otra generación dentro de 2000 años, ¿cómo hacen para entenderlo? Necesitan irse a textos antiguos, consultar historia, consultar libros y consultar todo eso. Pues esto es lo que han hecho estos traductores al darnos otros conceptos acerca no de la palabra, sino de lo que traduce,
otras traducciones. Y por ejemplo, una traducción, la Santa Biblia, según Martín Nieto, una Biblia de fundamento católico, dice: por eso le daré en herencia multitudes y gente innumerable recibirá como botín. Él va a recibir como botín. Nosotros somos el botín de Dios. Nosotros estamos en las garras del diablo. Él venció al diablo y ahora nosotros somos el fruto de su aflicción. Somos el botín que Él recuperó. Y por eso Él tiene que estar satisfecho con nosotros, porque Él no nos rescató para nada. Él nos rescató con planes y propósitos definidos. Y dice, en la otra Biblia, que es la Castilian, dice: por eso le daré las multitudes como parte suya, y con los poderosos repartirá el botín. Entonces quiere decir que los esforzados, los valientes. Otra versión, que es la Biblia hispanoamericana. La Biblia para el pueblo latinoamericano, hispanoamericano, dice: le daré a todos en posesión, tendrá como botín una multitud, pues expuso su vida a la muerte y fue contado entre los rebeldes, cargó con las culpas de muchos e intercedió por los rebeldes. Entonces observe esto, que Cristo murió por muchos, no por todos. Y acuérdese que traemos una enseñanza que la suspendimos para darle paso a este culto, que es que el Señor dijo que por haberse habría muchos falsos profetas y engañarían a muchos, y el amor de muchos se enfriaría. Pero el Señor cargó con la culpa de esos muchos que apostatan, de esos muchos que no quieren seguir caminando con Él, con esos muchos que se convirtieron en falsos y con esos muchos que perdieron el amor. Él cargó el pecado por ellos. Entonces no es justo que se le pague al Señor de esa forma. ¿Ve? Entonces hoy nosotros estamos viendo esto. Ahora, ¿cómo es la preparación de la Santa Cena y su enseñanza? Creo que hasta aquí podemos llegar, porque únicamente le voy a dar un par de cosas, porque ya tenemos buen tiempo de enseñanza. ¿Cómo es la preparación y la enseñanza que da cómo se prepara la Pascua? ¿Cómo se preparó en el tiempo del Señor? ¿Cómo se preparó en Egipto? Ya lo vimos. Ahora, ¿cómo se preparó en el tiempo del Señor? En el capítulo 22 de 8, recuerde que el versículo anterior dijo que era necesario sacrificar el cordero en la Pascua. Aquí nos dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparado la Pascua para que la comamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que el Señor manda a sus discípulos para que le preparen la Pascua para comer Él con el resto de discípulos. Manda dos: el trabajo para llevar gente a Cristo, el trabajo para servirle a Dios, el trabajo para obedecer a Dios, no se lo encomendó Dios a un solo hombre. Mejor son dos que uno. Yo tengo que cooperar. En un llamado no hay una sola persona, mínimo dos que los escoge el Señor. Tienen unas características especiales. Esos dos que fue Pedro y Juan. Pedro fue el que tenía una revelación del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro es figura de aquellos siervos que tienen revelación de quién es el Señor. Y Juan es el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que oía latir el corazón del Señor, el que conocía el amor de Dios, el que escribió del amor. Él llama el apóstol del amor, aunque era bien templado también, pero conoció esa faceta de amor por la cual el Señor se entregó. ¿A quiénes entonces manda el Señor a que le preparen la mesa? Diga: al que tiene revelación y al que conoce el amor de Dios. Por eso es tan difícil, hermano, la efectividad que tiene la Santa Cena cuando se celebra sin revelación, sin conocimiento. Bueno, sigamos un poquito más adelante.
Entonces, recuerde que el Señor dijo que esto hay que guardarlo por estatuto perpetuo, lo dijo en Éxodo, y aquí se va otra vez a manifestar. Dios, el Señor la va a cumplir y le va a decir, ahora Él va a unir la enseñanza del desierto con la enseñanza que tiene que captar el nuevo pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles que somos nosotros. Luego los judíos lo rechazaron, sí, pero la primera iglesia nació en Jerusalén, que eran judíos, y luego nos añadimos los gentiles. Y entonces por eso dice que la salvación viene de los judíos. Y por eso nosotros, judíos y gentiles, somos un solo cuerpo y herederos de las mismas promesas, como por medio del Evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo, que ya lo leímos en Efesios 3:6. Bueno, ahora, ¿cómo le da él eso? Y entonces dice en el versículo 10 al 13, le dice el Señor, él le dijo, dice, ¿dónde quiere que la celebremos, que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Número uno, el oficio de cargar el agua en cántaros no era de los hombres, era el oficio de las mujeres. Usted lo puede comprobar en la Biblia, con las mujeres que Dios usó para revelarnos su palabra. Por ejemplo, Raquel venía con su cántaro a sacar agua cuando estaba Jacob, llegó a Padán Aram. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos. Todo eso. Ese era un oficio para una mujer. Entonces, ese hombre que va con el cántaro es figura de un hombre que anda humillado, haciendo el oficio de una mujer, pero no es un afeminado. Nos está diciendo que está haciendo el papel de una ayuda idónea, porque Dios creó la mujer como ayuda idónea para el hombre. El hombre tenía que hacer las labores del campo, la mujer tenía que hacer las labores domésticas. Ella iba, sacaba agua para su uso normal y natural. Entonces, ese siervo, ¿quién es el que lo va a guiar a dónde tiene que ir? Uno que se humilla. Miren las características. Uno que tiene revelación, otro que conoce el amor de Dios, pero no solamente es tener revelación y conocer el amor de Dios, porque puede ser altivo. Este es uno que se humilla. Uno que se humilla es el único que puede hacer ayuda idónea para Cristo. Está hablando de la iglesia, que es la desposada. La futura esposa de Cristo tiene que ser humilde, tiene que dejarse guiar y guiar a otros, a los que no conocen, que no saben, que Dios los tiene preparados. Y Dios nos puede guiar de muchas formas. Nos puede guiar a su presencia por el testimonio de alguien que se humilla. Nos puede guiar a su presencia, a celebrar la Pascua, a ser libre de la esclavitud, a comer del Cordero, a la salvación por medio de los problemas, de las dificultades, de las deudas, de los conflictos, de los accidentes. Pero siempre tiene que haber una persona que con humildad, con sencillez, que sepa que Él es colaborador de Cristo, que Él es ayuda idónea, que es un hombre o una mujer que Dios escogió, porque puede ser una mujer también, que, que escogió para guiar a los demás y llevarlos a participar de la mesa del Señor. Por eso el Señor dice en el Salmo 91, cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada, dice, porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces Dios tiene una mesa, que es la mesa de la comunión con Él, a través de la cual podemos ser salvos. Entonces, ¿quién nos va a guiar? ¿Cómo vamos a entender dónde es que nosotros tenemos que comer la Pascua? Uno que hace el papel de sirviente, que es una ayuda idónea para el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. No es idóneo para enseñar a otro aquel que lleno de orgullo, de vanidad, que quiere servir por ser reconocido, por apariencia, por títulos, por dinero, por comodidades, para figurar.
para ser famoso. Ese no es idóneo. Ese es un estorbo para Dios, porque le está quitando la gloria a Dios. Y entonces, eso nos enseña que la Pascua se celebra no en la forma del hombre, es dónde se va a celebrar, cómo se va a celebrar, bajo los parámetros del Señor. Ya la cumplió en Egipto. Él dijo cómo era que tenían que comerla. Ahora a la iglesia le va a decir cómo tiene que participar, cómo tiene que prepararla. Bueno, entonces no es como el hombre quiere hacerlo, sino como Él lo declara a través de la palabra. Sus discípulos conocen perfectamente a su maestro. Conocen el corazón de su maestro. Estos dos, bueno, ya van tres, que están ahí involucrados en la preparación de la Pascua. Es el que puede guiar, el que conoce el lugar, porque Dios no le revela las cosas sino al que es humilde. ¿Para qué le va a dar revelación a uno lleno de orgullo? La gente petulante, la gente orgullosa no tiene revelación de Dios, porque si Dios les revela cosas íntimas, cosas grandes, se va a llenar más de orgullo, se va a poner a discutir, porque quién sabe más, quién es más importante, quién es más ungido, quién es sábelo todo. Entonces Dios, un requisito de la humildad. Y yo creo que hasta aquí llegamos ahora con esta enseñanza, porque en la tarde tenemos que concluir. Pero déjeme decirle, el apóstol Pablo, voy a irme ahora al texto que siempre ponemos. Vamos a ministrar la Santa Cena. Yo quiero que usted se aliste la Santa Cena, aliste el pancito y la copa. Ya le dije cómo lo hacía anoche. Y si usted acaba de llegar y no tenía conocimiento de lo que hacemos, una galletita sin levadura, ¿no? Puede ser. Total, el pan es sin levadura, porque la levadura es símbolo de pecado y Cristo no tuvo pecado. No podemos comparar el cuerpo de Cristo con un pedazo de pan de la panadería que tiene levadura. No es pecado, yo pienso que no es pecado, pero no podemos ser ignorantes en eso. Tenemos que valorar. Cuando nosotros conocemos, entonces valoramos lo que conocemos. Número 2, no tiene juguito de uva, porque no sabía, porque no estaba preparado, no tiene vino. Entonces un poquito de agua, una copita de agua. Pero hermano, es agua. Sí, mi hermano, pero un día el Señor convirtió el agua en vino. Dígale, Señor, yo sé que estos son símbolos. Y yo quiero hacerlo con amor, con reconocimiento, con gratitud. Solo que no tengo los elementos. Pero Señor, acepta estos. Ore a Dios. Pídale a Dios. Dígale, y convierte esta agua, que esta agua se convierte en vino. Aunque no me sepa a mí a vino. Aunque no se vuelva roja. Pero delante de tu presencia que se convierta. Porque tú la puedes convertir. Y participamos. Entonces yo por aquí tengo mi copa y mi pancito. Y el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, del verso 23 en adelante, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomed y comed todo de él, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, todas las veces, no dice cada año, cada 6 meses, nosotros lo hacemos cada domingo. Usted hágalo como el Espíritu le guíe, pero dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dejémoslo hasta allí. Cada vez que usted coma este pan y esta copa, está anunciando que Cristo murió por nosotros, que en su cuerpo fue cargado el pecado, la iniquidad, la maldición, y en su cuerpo fue cargado la consecuencia y la maldición del pecado, que es la muerte y la enfermedad, y que por su herida, dice la palabra, fuimos nosotros curados. La copa que tomamos es una copa de bendición, es el nuevo pacto en su sangre, que se derramó por nosotros,
Esto lo vamos a tratar por la tarde, con la ayuda del Señor. Entonces, entienda esto. El Señor murió. Él no murió electrocutado. Él no murió de un tiro en la cabeza. Él no murió ahorcado. Murió de la forma más cruenta que jamás en toda la historia de la humanidad un ser humano ha sufrido. Con todo el vituperio, no tenemos tiempo de hablar de eso ahora. Con todas las afrentas, con todos los azotes, con toda la vergüenza. Lo avergonzaron hasta el punto de quitarle la ropa, para que usted y yo recibiéramos el beneficio que con este pan y esta copa nosotros festejamos. No nos da dolor, a mí me da gozo, me da alegría. Es diferente en gozo y alegría, pero se manifiesta a través de la alegría. Me da gozo que el Señor haya puesto su vida por alguien que no valía nada, como yo delante de Él. Porque el hombre sin Cristo no vale nada. El hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. Lo que hizo Dios por nosotros, nadie más lo puede hacer. Nunca jamás nadie más lo puede hacer. De tal manera que yo recibo los beneficios. Dice, si come indignamente, o sea, si come sin discernir lo que es, sin entender lo que es el sacrificio de Cristo, lo que es el cuerpo del Señor, que es la iglesia, está comiendo juicio y bebe juicio para usted mismo. Pero si lo bebe dignamente, no va a recibir juicio, va a recibir bendición. ¿Qué juicio va a recibir si lo toma indignamente? Dice, muchos han debilitado, muchos han enfermado y muchos han muerto. Entonces, si lo toman dignamente, ¿qué va a recibir? Dele la vuelta a la moneda, o como dicen en Guatemala, dele la vuelta a la tortilla, y mire, si lo hace bien, entonces va a recibir fortaleza, va a recibir sanidad para su cuerpo, y va a recibir vida abundante, vida plena. Así lo dice la palabra. Y yo lo declaro y lo creo. Que si usted toma esto, usted se va a sanar ahora. Si lo hace con el conocimiento y con la revelación de Dios, con la fe, porque no solamente tener conocimiento, sino ponerlo en práctica. Ya no andar más afligido por una enfermedad, decirle, Señor, tu palabra dice que si no como tu cuerpo y bebo tu sangre, no tengo vida eterna. Y la vida eterna es vida abundante, vida plena. ¿Habrán aflicciones? Sí. Pero aquí hay consuelo, aquí hay verdad, aquí hay gracia, aquí hay misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, levante su pan y su copa y ore. Yo lo dirijo en el nombre de Jesús y yo estoy orando por este pan y esta copa. Ore usted, bendiga el pan y bendiga la copa. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que la bendición tuya repose sobre estos elementos que tú has destinado, que tú elegiste, que tú, Dios mío, Señor, nos entregas hoy, Señor, para que podamos traer a nuestra memoria, podamos conmemorar tu muerte, pero también tu venida. Y si tú vienes, es porque la resurrección se efectuó, y en la resurrección vino la vida eterna, y nos ha dado vida a nosotros también, vida nueva, vida de resurrección, porque tu palabra dice que nos resucitaste juntamente con Cristo. Por gracia nos diste la salvación, Señor. Y yo oro a ti en el nombre de Jesús y creo en los milagros. Creo en el Señor en la sanidad. Y creo, Dios mío, en la vida plena que tú nos ofreces, Dios mío, a través del sacrificio de Cristo. Y yo bendigo cada hermano. Y te pido que aumente la fe en cada corazón, Señor. Aumentanos la fe, dijeron tus discípulos, Señor. Oh Dios mío, Señor, porque necesitamos de tu ministración, necesitamos de tu toque, necesitamos de tu amor, de tu misericordia, necesitamos de ti, tu intervención gloriosa. Con esta sangre, Señor, que está representada en esta copa, el maligno no nos puede tocar. En Egipto se puso la sangre sobre las casas y el destructor pasó de largo.
Y yo declaro que esa pandemia inmunda tiene que pasar de largo cuando tus hijos, Señor, están bajo el poder de la sangre. Y este pan de vida, Dios mío, Señor, que hoy partimos, que es tu cuerpo, cargó nuestro pecado y nos declaramos libres de todo juicio, de toda acusación, de toda obra del diablo y de todo pedido del diablo para zarandearnos. Yo declaro, Señor, tu palabra de fe, que la creo, la confieso y la vivo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego, toca, Señor, que al participar de tu mesa, bendito Dios, se caigan las ligaduras, se caigan las cadenas, Señor. Bendito Dios, haya una unción especial que penetre hasta los huesos, Dios mío, de cada uno de tus hijos, Padre, y podamos ser renovados en el poder de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy bendiciendo a mis hermanos, estoy bendiciendo el pan y la copa, y estoy bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta gloriosa oportunidad que lo das, oh Dios de los cielos, de poder, Señor, disfrutar de tu presencia y recordar tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan. Recuerde que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Amén. Comamos el pan. Yo declaro, Señor, tu palabra de fe. Yo declaro, Señor, que la sangre del nuevo pacto, un pacto no de hombres, porque aún, Señor, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y este es el pacto que yo haré con mi pueblo. Lo dijiste, Señor, has puesto tu ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Y yo te agradezco, Señor, porque con tu ley en nuestro corazón, tú, Señor, nos has liberado del pecado. Nos has cambiado y nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús.